Carlos y demás, ¿no? A ver, la canción se llama, querida Gloria, y con esto ya te doy los buenos días. La canción se llama Desahogo. No sé si ahora lo pillas. Totalmente. Claro. Lo que pasa es que la palabra desahogo o el término como tal lo dice más adelante de la canción. Digo, a ver si lo dice al principio. Porque claro, tú estabas poniendo una carita, ¿esto qué es? ¿De qué va? Pero claro, es que me acordé esto de desahogarnos, compartir, buscar los mecanismos para sacar fuera. Y este hombre, pues fíjate, lo hemos dejado dando vueltas en la cama porque no podía conciliar el sueño. Y también pensé que una manera de buscar algo en que desahogarnos podría ser la música, que es el Mm, lenguaje más universal que mm, conocemos. Buenos días, Gloria mm. Oñoro, ¿qué tal? Buenos días. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo no escuchaba nada. Yo no estaba escuchando la Ah, canción de Roberto Carlos, entonces yo decía, ¿un silencio en la radio? Qué cosa tan rara, esto no... Yo no estaba escuchando la canción, por eso también ponía estas caras. Si no, bueno, pues hubiera escuchado la canción y hubiera dicho, bueno, pues bonita, ¿no? Ya está, pero es que no, como no escuchaba nada, por eso estaba tan desconcertada, ¿sabes? Que no... vale. Bueno, pues nada, pues ahora me toca a mí a ver a quién busco yo para desahogarme cuando me dices que no has escuchado nada. No El sé si problema. solo no lo escuchaba yo o no lo estaba escuchando nadie, ya eso no lo No, sé, ya sí, eso no lo sé. en los oyentes sí, tú no. Ellos sí, yo no, yo no, yo no, A yo no través del escuchaba. enlace, yo no sé por qué, pero es verdad. Me acabo de acordar que efectivamente no llega mucho de los sonidos que nosotros ponemos luego a través No. de los enlaces. Mm, Bueno, hoy el tema es muy de andar por casa y además es curioso porque la primera pregunta, no sé, hay para todo, ¿no? Quiero decir que mm, hoy, si no buscamos profesionales y solución, es porque no queremos, ¿no? mm. Sí, 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 Cuéntanos, porque, Gloria. bueno, vamos a hablar de desahogos, ¿no? Ya que has puesto la canción, como yo le llamo a los desahogos, como yo le llamo es sparrings emocionales, que son los sparring, ¿sabes lo que es un sparring, no? El sparring es Sí. cuando en un partido, en un combate de boxeo, el Ujú. que ponen para que practique, para que se entrene el boxeador, pues a eso es a lo que le llaman sparring, ¿no? O sea, el que se va a llevar todas las tortas, todos los golpes, todo para que el otro entrene, ese es el sparring, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ¿por qué le pongo este nombre de sparring emocionales? Porque como tú has dicho, todos los seres humanos somos como una bolsita en la que vamos echando frustraciones, miedos, tristezas, preocupaciones, enfados, ira, y del que pocas veces sacamos. Ujú. Entonces, en un cacharrito donde va cayendo una gotita, una gotita, una gotita y nunca sale nada, no tiene un grifo por el que vaciar eso, pues llega un momento en el que cualquier gotita ya es la última y hace que rebose el vaso, ¿no? ¿No te ha pasado muchas veces que hablas con alguien, ocurre una tontería, una chorrada, no tiene mayor importancia y se desatan Apocalipsis capítulo 1? ¿No te ha pasado eso alguna vez? Sí. Que dices tú, bueno, pero si lo que he dicho o lo que he hecho no es para tanto, porque esta persona ha sobre reaccionado, ¿no? Ha tenido esa reacción. Pues es por Ujú. esto que estamos hablando. No sabemos esa persona hasta dónde está de lleno su cacharrito emocional y qué dificultad tiene para ir vaciándolo. Entonces, no es nada personal. Mira, te voy a contar algo que le conté el otro día a un amigo. Me pasó a finales de septiembre. Ujú. A finales de septiembre venía de estar en el campo de unos amigos por la zona de Tarazona, eso está pasando el aeropuerto, está lejillos, ¿no? Yo no bebo y por tanto tampoco había bebido ese día, o sea, venía bien, pero sí que es verdad que venía cansada. Habíamos echado, era un día largo, estábamos todo el día allí, venía cansada, venía con dos amigas más en el coche y para venir desde allí hasta el Aljarafe hay una zona en la que hay muchas rotondas, que no sé esas rotondas para qué las ponen, pero bueno, una rotonda, otra rotonda, otra rotonda. Y en una rotonda se me fue un poco el coche, te digo Ajá. que venía cansada, y en vez de cederle el paso al que venía por mi izquierda, pues se me metió el coche aproximadamente un metro y medio en la rotonda, ¿no? Y el otro coche tuvo que frenar, no fue algo grave, no tuvo que dar un frenazo, Sí. pero
Quien venía era el coche aquel, era un coche de la policía local de Sevilla. Anda. Entonces, a mí se me clavó en los ojos la mirada del copiloto, del policía, no del que iba conduciendo, sino del que iba al lado. Me miró de una manera que tú dices, wow, mamá, si me hubiera podido matar, me mata, ¿no? Ujú. Ellos siguieron adelante y tras salir de la rotonda veo que el coche de policía se da la vuelta, como en las películas, hace un trompo y se Sí. pone mirando para mí, digamos. Se Ujú. baja aquel policía que me miró con aquella manera y me da el alto. Ujú. Y me decía mi amiga, no, no ha sido por eso, si es una chorrada, eso tiene que ser por algo que ha hecho el camión que va delante. Y yo le decía, Fátima, he visto cómo me ha mirado ese hombre, me está dando el alto a mí. ¿Cómo va a ser eso? Si ha pasado una tontería, si no ha pasado nada, me está dando el alto a mí. Bueno, paré el coche, ¿qué ocurrió? Que como la zona era muy peligrosa y hay mucho tránsito, se estaba empezando a montar un Claro. cipote allí que Sí, sí. el propio policía estaba creando la situación de peligro, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando vio lo que estaba sucediendo, me dio el paso de muy mala manera y empezó a hablar por el walkie que tiene. Yo dije, bueno, me llegará alguna multa. No me ha llegado, gracias a Dios no me ha llegado. ¿Por qué pasa todo eso? Yo no sé ese hombre si la mujer le está poniendo los cuernos, si esa noche no ha dormido bien, si tiene un hijo malito, si cobra una mierda y no le gusta su trabajo, es que no sé qué hay dentro de ese hombre, pero sí sé que yo en aquel momento fui su sparring emocional. ¿Me Ujú. explico? Él necesitaba sacar esa rabia, esa frustración, por eso no era nada personal conmigo. Cualquier persona que hubiera cometido el mismo error que yo cometí habría padecido el mismo desahogo por parte de este hombre, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo de un sparring emocional mal empleado. Cuando nosotros estamos hasta arriba, cuando ese cacharro está totalmente lleno y ya rebosa, perdemos algo que se llama capacidad de autorregulación, que es lo mismo que pierden los niños cuando están muy cansados y lloran de cansancio y ya se ponen impertinentes y te pegan, pero es porque tienen mucho sueño y pierden la capacidad para autorregularse. Cuando llegamos a ese punto de sobrecarga emocional, porque no tenemos el sparring emocional apropiado para ir soltando presión de ahí, cualquier persona que cometa un error, no, la simple presencia de alguien puede hacer que volquemos toda nuestra rabia, toda nuestra ira, toda nuestra frustración en esa persona. Entonces, yo, hombre, no fue agradable porque no lo fue, no fue para nada agradable, yo me puse nerviosa y cuando me dio el paso para adelante, evidentemente me fui, vamos, no perdí un segundo, ¿no? Pero es desagradable que un señor con un uniforme se comporte de esa manera, ¿no? Fíjate lo que acabo de decir también, si la persona está hasta arriba de frustración, de rabia, de ira, en el caso de los hombres tenéis un extra que es vuestra testosterona, ¿no? O sea, vosotros de por sí la única emoción que se os permite expresar es la rabia y es la ira. Los hombres no lloran y los hombres no pueden ser nenazas, ¿no? Eso lo tenemos ahí metido en vena. No, y a eh, menos, afortunadamente, ¿eh? Y a Sí, menos. pero todavía Sí, sucede mucho sí, eso, sí, todavía sucede mucho eso, Antonio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si encima esta persona que está desbordada tiene un uniforme y tiene poder, pues puede ejercer un exceso, un abuso de poder o un exceso de no sé cómo llamarlo, contra la persona que en ese momento utilice como sparring, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un sparring emocional? Los sparring emocionales son las formas que las personas tenemos de sacar presión fuera, de nosotros. Puede ser un deporte de contacto. Hay gente que juega rugby, hay gente que juega, que boxea o que hace taekwondo, que hace karate. ¿Por qué? Pues porque está permitido el contacto físico, el sparring, el golpear, ¿no? Está permitido ahí. Hay gente que hace simplemente muchísimo deporte. Hay gente que lo paga con la comida y come ujú. más de la cuenta. Hay gente bueno, que lo paga con el primero que pille, como este policía, o como muchas personas que son alegría de calle y tristeza de casa, que cuando están fuera están jiji, Oh, jaja, juju, y alegría cuando entran, de casa. alegría, alegría de calle, tristeza de casa, y cuando entran en casa, pues lo pagan con su familia, Ujú. ¿vale? Con su madre o con su mujer o con sus hijos, porque dicen que la confianza da asco y bueno, y consideran que pueden soltar toda esa bilis ahí en casa, que no es el mejor sitio, creo yo, ¿no? Y hay personas que no son capaces de gestionar esto, que no terminan de encontrar ningún sparring y terminan autoagrediéndose, Antonio. Desde comerse las uñas
yo qué sé, a personas que tienen, se llama tricomanía, que se arrancan el pelo o que se arrancan las pestañas o que se autoagreden directamente de formas más brutales, digamos, que se hacen cortes, que se golpean, porque esa rabia, esa emoción que no han sido capaces de gestionar, de transmutar, de comprender o de trabajar, necesitan soltarla de alguna manera. Y si no pueden soltarla hacia afuera, llegan incluso a soltarla hacia adentro. Así que este tema entiendo que tiene una enjundia potente, porque todos vivimos sobrepasados, me parece a mí. Estoy yo pensando, no lo sé, corrígeme tú, si tiene mucho que ver, yo entiendo que sí, ¿no? Yo he dicho antes que hay mucha gente que se refugia, por ejemplo, en la música, utiliza como sparring el silencio, pero estoy yo pensando que, bueno, en los últimos años también se ha puesto como muy de moda el hecho de existen lugares donde el sparring puede ser una pared y la tiras abajo, ¿no? Desahogando y echando esa testosterona, esa ira, esa rabia que posiblemente no lo puedas hacer con aquellos que tú entiendes que te lo están haciendo pasar mal o que no te puedes, no sé. No sé si también tiene mucho que ver, Gloria, te lo comento, porque yo creo, a mí me ocurre, por ser teóricamente y porque además ya la edad, el tiempo y la experiencia haces que tú tengas que ser políticamente correcto en esta profesión. Claro, ¿qué ocurre? Que a veces, eh, en ese momento, que me hace mucha gracia porque me acuerdo mucho de mi madre, ¿no? Hablamos solo, es decir, nuestro sparring puede ser el lavavajilla, la ventana del comedor o el espejo, O el canario que está en la jaulita. o el gato o el espejo del cuarto de baño. Y, y ese espejo es fulano o mengano o, en fin, no sé, son muchísimas Sí. situaciones en este sentido, ¿no? Y cuéntame, ¿los hay mejores y peores, no? ¿O todos son iguales? No, no, ya un poquito lo hemos medio indicado, ¿no? O sea, si yo utilizo como sparring emocional el hacer daño a la gente que tengo alrededor o a mí misma, Ujú. evidentemente ese sparring no es el mejor, ¿vale? La persona que se autoagrede. Mira, tú sabes que eso que tú acabas de decir, en algunos sitios se está poniendo de moda, se llaman derrumbe rooms. Es un sitio donde te ponen unas protecciones, unas gafas, unos guantes, para que no te hagas daño y te dan una maza y te dicen, en el tiempo que tú has contratado puedes romper de lo que hay aquí todo lo que tú quieras. Y la gente se lía allí a golpe o eso, ¿no? O contratarlas en una empresa, pues mira, hay que tirar ese muro y la gente se desahoga ahí, ¿no? Ese sería un sparring saludable, digámoslo así, porque estás rompiendo lo que tienes que romper, ¿vale? Pero cuando nosotros rompemos corazones, cuando rompemos caras, cuando rompemos huesos, de otros o nuestros, evidentemente ese sparring no es el más apropiado. Y no hace falta hacerse un daño físico. Es lo que he dicho, un sparring que se utiliza mucho también es la comida, ¿no? No te estás rompiendo aparentemente nada, pero no te estás nutriendo bien. Estás haciéndole también de forma indirecta un daño a tu cuerpo. Entonces, evidentemente, hay sparring más saludables, la música, el baile, el deporte equilibrado, son sparring saludables. Yo cuando limpio en casa o cuando entreno, por ejemplo, antes no lo hacía, pero ahora pongo música. Ajá. Entonces, bueno, pues limpias de otra manera, entrenas de otra manera. Para mí Sí, sí. algo que me cuesta trabajillo hacer se me hace como Más llevadero. más Mm, llevadero, ¿no? ujú. Entonces, vosotros desde la radio estáis ayudando a mucha gente a por lo menos sacar exceso de esa frustración, de esa tristeza, porque bueno, porque tocáis temáticas que son interesantes, porque hacéis reír, porque entretenéis, porque ponéis música que a la gente le gusta. Entonces ayudáis a que la gente pueda, hacéis una labor pública más allá de la información, ¿vale? Pero si el sparring implica que cuando yo llegue a casa le voy a dar malas contestaciones a quien vive conmigo, o la voy a ningunear o la voy a machacar porque mi frustración necesito sacarla y la vuelco sobre esa persona. Si mi sparring implica que alguien comete un error conduciendo y se monta un cipostio cuando no ha pasado absolutamente nada, ¿no te has dado cuenta la gente cuando va al fútbol? Ujú. O, el, o Sí, sí, que, a sigue, lo, sigue.
que es muy tranquila en casa y allí de buenas a primeras se le ponen las dos venas de aquí del cuello así como de dos dedos y le gritan al árbitro y ¡ay! ¿De dónde sale eso? Eso estaba ahí dentro, eso estaba ahí dentro, pero no se le permitía salir. Y ha Hombre, utilizado el fútbol como sparring. ¿Mm? yo entiendo que en muchos casos eso no es bueno. A ver, me explico. No es bueno guardar, ¿no? No es bueno No, almacenar, no es bueno. No es porque bueno almacenar nada. es como tú has dicho que cuando nuestro vaso está totalmente ya lleno y está rebosando, pues pasa Ya lo lo que mismo. hace es rebosar. Y Claro. rebosa y ya no autorregulas. Ya no controlas cómo lo vacías. Ujú. Cualquier chispa igniciona y se monta un incendio. ¿Me Mm, explico? Y hay una frase que me gustó muchísimo el otro día, a ver si sí, no me la cargo, a ver si no me la cargo. No permitas que salpiques de sangre a quien no clavó el puñal. Me pareció genial. No permitas que salpiques de sangre o que salpiques con tu sangre a quien no te clavó el puñal. Llega un momento en el que, mira, es como cuando la mamá le riña a la niña y la niña riña a la muñeca y le corta los pelos y le pega, ¿no? Digamos que vuelca a lo mejor esa rabia en quien está por debajo, porque sí, sí, sí. generalmente esos sparring emocionales implican gente Ujú. que está por debajo tuya y con quien te puedes ensañar, con quien te puedes ensañar. Entonces, bueno, claro que los hay mejores y peores. Todo lo que implique hacer daño a otro o hacerte daño a ti en el campo que sea no es un buen sparring. De todas maneras, es una cuestión, Gloria, muy de andar por casa. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento Mm, determinado, ¿no? mm, Es un trabajo muy cotidiano. Porque yo tampoco me creo, como tampoco me he creído nunca, que exista la felicidad plena y los mundos de Yuppie, porque todo el mundo guarda cajitas. Como tú dices, ¿no? ¿Cómo era la frase que has dicho? Fuera una alegría, dentro una pena, ¿no? Alegría de calle, tristeza de casa. Eso es. Mm, Pues más o menos igual. Y es verdad lo que has dicho también del fútbol, que también ahora lo quieren como cortar, ¿no? Porque ahora hay denuncias casi todos los días, cada vez que hay un grito determinado se denuncia por parte de unos delegados que van a los estadios. Y yo recuerdo precisamente esa cuestión, que eso formaba parte un poco de la cultura futbolística cuando ibas al fútbol. Lógicamente, ¿con quién te metías? Cuando la cosa no te iba bien a tu equipo, ¿con el equipo contrario o con el árbitro? claro. Eso ahora también te lo quieren cortar radical, es decir, esa parte, ¿no? Mm, O no sé, en fin, yo de todas maneras me parece muy interesante lo que tú acabas de comentar, que debemos de ser conscientes, aunque es bastante complicado, ¿no? No sé si existen, si tú puedes contratar a esos sparring, si existe de algún modo profesional, eh, decir, bueno, me voy a, no sé si son psicólogos o no lo sé, para buscar la fórmula, porque como el vaso lo tengo lleno, ya no sé qué hacer. Voy a claro, reventar y eso luego, incluso la salud se va a resentir cuando ya acumulamos tanto dentro, ¿no? claro. Mira, todos los psicólogos, eso se lo puedes preguntar a nuestro común amigo Enrique, que te va a decir lo mismo que yo. De Ujú. entrada, en casi todas las consultas le recomendamos a la gente que haga deporte. Eso es un sparring equilibrado que además te cambia completamente la química de tu cuerpo, que además permite que el cerebro esté mucho más óptimo y mucho más saludable. Somos demasiado sedentarios, Antonio. Cada vez nos movemos menos. Todo está como muy automatizado, todo lo hacemos con un maldito a distancia desde el sofá y eso no es saludable. Pero por encima de todo, a ver si te lo explico. Verá, todo en la naturaleza funciona con un acelerador y con un freno. Ujú. Todo. Hay un neurotransmisor excitatorio que es el glutamato, que hace que nuestro cerebro se ponga a funcionar, y hay un neurotransmisor inhibitorio que es el GABA, que es el freno del cerebro que hace que nos tranquilicemos. Hay una hormona que hace que tengamos hambre y una hormona que hace que sintamos saciedad. Todo es un acelerador y un freno. Estamos hablando de que está entrando en el cacharro sin parar. Y nosotros estamos viendo cómo hacer para que salga de ahí eso que está entrando sin parar. Ujú. Pero también tendríamos que trabajar con herramientas para que no se siga llenando tanto ese cacharro. ¿Por qué se llena tanto ese cacharro? Pues porque no tenemos herramientas emocionales para gestionar el sistema de vida, la frustración, la rabia, la ira, la tristeza, todo lo que nos rodea. Entonces, como psicóloga o como profesional,
hay que entregar formas para vaciar ese cacharro que está demasiado lleno, pero también hay que entregar fórmulas para que no se siga llenando. ¿Me explico? Tenemos que trabajar con el acelerador y con el freno, no solamente sacando con los sparring emocionales, sino intentando que no se siga llenando, porque si no nos vamos a llevar vaciando toda la vida. Hay que trabajar con las dos cosas, pero no se enseña educación emocional en los colegios. Se enseñan muchas cosas, pero todas intelectuales. No se enseña a gestionar las emociones, a transmutarlas, a aceptarlas, primero de todo, porque si las negamos nunca las vamos a poder ver, y a gestionarlas de manera correcta. Y escucho a gente decir, llevo un año sin hablarme con mi hermano por una auténtica chorrada. Por una auténtica chorrada, ¿vale? Sí. Que muchas veces los niños tienen más inteligencia emocional que los adultos, porque los niños se pelean o discuten y a los 2 minutos están jugando otra vez. Los adultos se pelean o discuten y pasan años y no se hablan. Entonces, ¿por qué nos falta esa inteligencia emocional? Después necesitamos sparring muy potentes, claro, porque no dejamos de llenar ese cacharro, ¿no? Y eso, como yo he dicho, Gloria, a la larga la salud Se resiente. se resiente mucho, ¿no? Se resiente, porque no es gratis. Mira, todo ese cóctel, cada emoción produce un péptido, o sea, una proteína en nuestra sangre. Por eso tú eres capaz de diferenciar los celos del miedo, porque son proteínas diferentes las que producen cada emoción. Quiere decir que cada vez que tenemos una emoción, nuestro cuerpo se está llenando de algo, nuestra química está cambiando. Y a nivel científico es un tipo de intoxicación. Estamos intoxicándonos, igual que el exceso de cortisol que produce el estrés nos intoxica. Entonces, por eso se dice, no te hagas veneno, no te hagas sangre, no te hagas como está verde de envidia, es que realmente nuestra química cambia y todo nuestro interior se está acidificando y se produce, hay determinadas células que se mueren, que se queman, es como si les hubiéramos echado lejía encima o un ácido encima. Entonces, todo esto no es gratis, termina resintiéndose la persona. ¿Verdad que una persona que ha tenido muy mala vida, que ha sufrido mucho, que ha perdido hijos, que ha vivido guerras, envejece prematuramente? ¿A que sí? Tú ves a una persona y tú dices, esta persona está muy sufrida, porque tiene, yo no sé, 60 años y parece que tiene 80, o tiene 50 y parece que tiene 70. Y al revés, hay personas que parecen más jóvenes de lo que son. Pues detrás de eso se ha comprobado que está la capacidad para gestionar oportunamente las emociones. Entonces, el sparring emocional tendría que ir de la mano de la gestión de las emociones. De manera que solamente utilizáramos el sparring con las que se nos han escapado, porque son muy rápidas, porque es lo que has dicho antes, qué difícil es controlar esto. Cuando te das cuenta ya te ha pegado la patada. ¿Me explico? Sí. Para eso está el sparring. Pero hay que intentar poner primero esa criba y no irse detrás de cosas que realmente tampoco tienen tanta importancia. Tampoco la tienen. Bueno, pues me ha encantado el tema, que como digo es muy cotidiano. Yo creo que esto lo capta rápidamente la gente, lo entiende, asiente con la cabeza aunque no lo estemos viendo. Ahora mismo, mientras que están tomándose el café o están escuchando la radio, estoy seguro que así ellos nos lo hacen constar, y me parece muy interesante el asunto, y la cuestión es que saber gestionar, no sé hasta qué punto, pero también fundamentalmente, querida Gloria, bueno, pues quizás la recomendación es elegir la música. Mira, yo recuerdo, lo has mencionado antes, el tema de la radio, ¿no? Todavía ocurre, ¿no? De hecho, el otro día lo decía Antonio Manfredi, ¿no? Las radios locales, ha habido un momento en que se han convertido precisamente no solamente en un medio que te puede gustar más o menos, ¿vale? Dependiendo la línea editorial que lleven, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es otra harina, otro costal. Pero sí es verdad que a una gran cantidad de gente, a un gran sector de personas, les da vida. Es decir, lo utilizan como sparring. Yo recuerdo el otro día, con motivo del Día Mundial de la Radio, pues nuestra compañera Sara y Ángela, que están aquí, estas dos chicas de práctica del Néstor Almendro, pues se fueron a la casa de algunos oyentes. Y todos, ¿no? Todos llegaban a esa conclusión, pero me acuerdo siempre mucho de Inma Herrera, ¿no? Inma Herrera, que ha venido padeciendo y todavía lo padece,
primero cáncer de mama, posteriormente, en fin, que es una mujer que no ha parado, es una auténtica guerrera, ¿no? Y ella decía, dice, es que yo tenía que tener algo, es que mi marido se iba a trabajar, es que mis hijos ya no están aquí en casa, es que estoy sola. Y en estas 4 paredes y con lo que tengo, ¿qué hacía? Le daba los buenos días a mi gente de la radio, encendía, pum, le daba el botoncito y nos escuchaba hablar. Claro, Eh, claro. sí, eso nos ha pasado toda la vida, desde que la radio está la local, que es mucho más cercana, que te da la posibilidad de hablar con el locutor, con Manolo Nillos, conmigo, cogemos los teléfonos, se desahogan un poco, comenta, pero que también nosotros lo necesitamos de vez en cuando, los Sí, que nos sí, ponemos delante del micro, ¿no? Y es totalmente. de agradecer. En fin, te lo quería poner, por ejemplo, pero saber gestionar, Gloria, y fundamentalmente también saber elegir, que eso Mm, es primordial. mm, mm. Así es. Así que nada, a seguir poniendo mucha música, a seguir acompañando y a seguir ayudando a la gente a gestionar sus emociones de la forma más saludable sin hacerse daño a sí mismo ni a los que tienen alrededor. Gracias por Pues tanto. hasta la semana que viene, Gloria. Adiós, cariño. Hasta luego. Luego, adiós. Bueno, pues dejamos a nuestra querida Gloria y bueno, una buena manera es la música, como ella misma ha dicho, saber gestionar. No todo el mundo sabemos hacerlo, pero sí que es muy interesante hoy el programa de hoy, ese sparring sobre el que desahogarnos y dar golpes. Sanlúcar Radio, emisora municipal de Sanlúcar. Pues dicho y hecho, enseguida